Hay momentos en la vida donde el instinto es lo único que queda. Donde cada segundo puede ser el último. Y donde mirar a los ojos a la muerte no es una metáfora, sino una realidad tan brutal que te congela la sangre. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento. Es la historia de un perro que enfrentó lo impensable. Y vivió para probarnos que el valor no tiene nada que ver con el tamaño. Su nombre era Sombra. Un nombre que su antigua familia le puso cuando apenas era un cachorro, cuando todavía creía que el mundo era un lugar seguro. Pero ese mundo se derrumbó una tarde de julio, cuando las maletas aparecieron en la puerta y él no entendía por qué nadie lo miraba a los ojos. Lo dejaron en una carretera polvorienta, a las afueras de un pueblo olvidado. Sin agua. Sin comida. Sin una segunda mirada. El auto se alejó levantando tierra, y Sombra corrió detrás hasta que sus patas sangraron y sus pulmones ardieron. Pero el auto nunca volvió. Los primeros días fueron confusión pura. Esperó en ese mismo lugar, inmóvil, como si la lealtad pudiera traerlos de regreso. Pasaban los autos y él se levantaba, esperanzado. Pero ninguno era el correcto. El hambre llegó despacio, como un susurro que se convierte en grito. Primero fue incomodidad. Luego debilidad. Después, desesperación. Bebió de un charco marrón al borde de la carretera. Masticó raíces secas. Lamió piedras húmedas. Y cuando el sol caía, se acurrucaba bajo un arbusto raquítico, temblando de frío y de miedo. Pero la naturaleza no perdona la ingenuidad. Y Sombra estaba entrando en un territorio que no conocía. Un territorio donde las reglas eran diferentes. Donde la compasión no existía. Donde cada criatura lucha por sobrevivir, sin importar a quién deba destruir en el proceso. La primera señal fue el silencio. Esa tarde, los pájaros dejaron de cantar. El viento se detuvo. Y en el aire flotaba algo denso, pesado, como una advertencia invisible. Sombra levantó la cabeza, alerta. Sus orejas se movieron, captando un sonido lejano. Un sonido grave. Profundo. Un rugido que hizo temblar la tierra bajo sus patas. No sabía qué era. Pero su cuerpo sí. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Que huyera. Que se escondiera. Y sin pensarlo, obedeció. Se metió entre las rocas, respirando entrecortado, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Y entonces lo vio. Era un león. Un macho adulto. Enorme. Poderoso. Con una melena oscura que se movía con el viento como una corona de muerte. Caminaba despacio, confiado, con esa calma letal de quien sabe que es el rey. Sus ojos amarillos barrían el terreno. Buscando. Cazando. Y de pronto, se detuvieron. Justo en la dirección donde Sombra se escondía. El mundo se congeló. Sombra no respiraba. No se movía. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, paralizado por un terror tan puro que anulaba cualquier pensamiento. El león dio un paso. Luego otro. Se acercaba. Despacio. Sin prisa. Como si supiera que su presa no tenía escapatoria. Sombra podía oler su aliento. Sentir el peso de su mirada. Escuchar el crujido de sus garras contra la tierra seca. Y entonces, algo dentro de Sombra se rompió. No fue valentía. Fue supervivencia en estado puro. Un grito silencioso que decía, si voy a morir, no será sin pelear. Salió de su escondite. No hacia atrás. Hacia adelante. Directo hacia el león. Ladrando con una furia que jamás había conocido. Con una rabia nacida del abandono, del hambre, del dolor. Con todo lo que le quedaba. El león se detuvo. Sorprendido. Confundido, incluso. Porque en su mundo, las presas huyen. No atacan. Y por un instante, solo un instante, dudó. Sombra aprovechó ese segundo. Se lanzó hacia un costado, esquivando una zarpa que habría partido su cráneo en dos. Corrió. Más rápido de lo que jamás había corrido.
Entre arbustos espinosos que le rasgaban la piel. Sobre piedras filosas que le abrían las almohadillas. Sin mirar atrás. Porque mirar atrás era morir. El rugido del león estalló detrás de él como un trueno. El suelo temblaba con cada paso del depredador. Sombra sentía su presencia, tan cerca que podía escuchar su respiración. Un zarpazo pasó rozando su lomo, arrancándole pelo y piel. El dolor era cegador. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Y justo cuando sus patas comenzaban a fallar, cuando sus pulmones ya no podían más, vio una grieta en la roca. Estrecha. Oscura. Imposible para un león. Sin pensarlo, se lanzó dentro. Su cuerpo golpeó contra la piedra. Se raspó. Se torció. Pero entró. Y del otro lado, el rugido de frustración del león hizo eco en las paredes de roca. Sombra se quedó ahí, temblando, sangrando, respirando en jadeos rotos. Había sobrevivido. Por ahora. Pero estaba herido. Débil. Y completamente solo. Las horas pasaron como siglos. La noche cayó, trayendo consigo un frío que se metía en los huesos. Sombra lamió sus heridas. Algunas eran profundas. Otras solo rasguños. Pero todas ardían. Y el hambre, ese enemigo constante, volvió con más fuerza. Su estómago se retorcía. Su cabeza daba vueltas. Necesitaba comer. Necesitaba agua. Necesitaba ayuda. Pero no había nadie. Cuando el amanecer pintó el cielo de naranja, Sombra salió de su refugio. Cojeando. Arrastrándose casi. Cada paso era una agonía. Pero quedarse quieto era rendirse. Y algo dentro de él se negaba a hacerlo. Algo pequeño, pero inquebrantable. Caminó durante horas. Tal vez días. El tiempo perdió significado. Solo existía el siguiente paso. El siguiente respiro. La siguiente roca. Hasta que, en el horizonte, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Humo. Humo significa personas. Y personas significan comida. Pero también significan peligro. Se acercó despacio. Con cautela. El olor a comida cocinándose lo hacía salivar, pero también lo ponía nervioso. Había aprendido que los humanos no siempre son amables. Que algunos tiran piedras. Que algunos gritan. Que algunos patean. Se escondió detrás de unos contenedores de basura, observando. Esperando. Y entonces la vio. Era una niña. No tendría más de 8 años. Llevaba un plato en las manos y caminaba hacia la parte trasera de una casa pequeña. Se sentó en un escalón y comenzó a comer. Sombra la observaba, inmóvil. Y entonces, como si pudiera sentir su presencia, la niña giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Hubo un silencio. Un momento suspendido en el tiempo. Y luego, la niña sonrió. No con lástima. No con miedo. Con algo más simple y más poderoso. Con bondad. Se levantó, tomó un pedazo de pan de su plato, y lo dejó en el suelo. Retrocedió unos pasos. Y esperó. Sombra no se movió. No al principio. Porque la confianza es algo que se rompe fácil y se reconstruye despacio. Pero el hambre era más fuerte que el miedo. Salió de su escondite. Paso a paso. Temblando. Listo para huir en cualquier momento. Tomó el pan. Lo devoró en segundos. Y cuando levantó la vista, la niña seguía ahí. Sonriendo. Y en ese momento, algo cambió. Algo pequeño, pero significativo. Porque Sombra recordó lo que había olvidado. Que no todos los humanos abandonan. Que no todos hacen daño. Que algunos, solo algunos, todavía tienen corazón. La niña volvió al día siguiente. Y al otro. Siempre con comida. Siempre con esa misma sonrisa. Nunca intentó tocarlo. Nunca lo forzó. Solo le daba tiempo. Espacio.
Y poco a poco, Sombra comenzó a acercarse más. Primero a 1 metro. Luego a medio. Hasta que una tarde, por primera vez en semanas, dejó que una mano humana rozara su cabeza. No fue magia. Fue paciencia. Fue constancia. Fue amor sin condiciones. Pero la historia no termina aquí. Porque una tarde, mientras Sombra esperaba a la niña, escuchó gritos. Gritos de pánico. Venían de la casa. Se levantó de un salto, alerta. Y entonces vio algo que heló su sangre. Un hombre. Grande. Borracho. Gritándole a la niña. Empujándola. Y ella, llorando, tratando de protegerse. Sombra no lo pensó. No calculó. No dudó. Corrió. Directo hacia ellos. Ladrando con una furia que venía de lo más profundo de su alma. Se plantó entre el hombre y la niña. Con los dientes al descubierto. Con el pelo erizado. Con una mirada que decía, si quieres hacerle daño, tendrás que pasar sobre mí. El hombre se detuvo. Sorprendido. Asustado, incluso. Porque hay algo en los ojos de un perro protegiendo a alguien que ama que asusta más que cualquier arma. Es puro instinto. Pura lealtad. Pura determinación. Y este hombre lo vio. Lo sintió. Y retrocedió. La niña abrazó a Sombra. Llorando. Temblando. Y Sombra, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito. Que su vida significaba algo. Que no era solo un perro abandonado. Era un guardián. Un protector. Un amigo. ¿Tú habrías encontrado esa fuerza? ¿Habrías sido capaz de volver a confiar después de todo lo que pasó? Porque eso es lo que hace esta historia diferente. No es solo sobre sobrevivir. Es sobre elegir seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas. La niña convenció a su madre. Le mostró las heridas de Sombra. Le contó lo que había hecho. Y aunque la madre dudó al principio, algo en los ojos de ese perro la convenció. Le dieron un lugar en el patio. Un cuenco con agua. Comida regular. Y por primera vez en meses, Sombra durmió sin miedo. Las heridas sanaron. El pelo volvió a crecer. Pero las cicatrices quedaron. No solo en su cuerpo. En su alma. Sombra ya no era el perro ingenuo que esperaba en una carretera. Era algo más. Algo más fuerte. Más sabio. Más valiente. Y cuando la gente del pueblo lo veía caminar junto a la niña, algunos se preguntaban de dónde había salido. Otros murmuraban historias. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía lo que había enfrentado. Lo que había sobrevivido. Lo que había elegido ser. Y tal vez eso es lo más poderoso de todo. Que la verdadera fortaleza no se ve. No se presume. No necesita testigos. Solo existe. Silenciosa. Firme. Inquebrantable. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste aunque sea un poco de lo que Sombra sintió, déjame saberlo. Porque historias así necesitan ser contadas. Necesitan ser recordadas. Necesitan que alguien, en algún lugar, sepa que el valor no es no tener miedo. Es seguir adelante a pesar de él. Hoy, Sombra vive tranquilo. Duerme bajo el sol en el patio de esa casa pequeña. Juega con la niña. Come todos los días. Pero cada tanto, cuando el viento sopla de cierta manera, levanta la cabeza. Mira hacia el horizonte. Y en sus ojos hay algo que no se puede borrar. El recuerdo de esa tarde. De ese león. De ese momento donde tuvo que elegir entre rendirse o luchar. Y eligió luchar. Porque al final, eso es lo que nos define. No lo que nos pasa, sino lo que hacemos con ello. No las veces que caemos, sino las veces que nos levantamos. Y Sombra se levantó. Una y otra vez. Hasta que ya no tuvo que hacerlo más. Hay quienes dicen que los perros no entienden el concepto de traición. Que no recuerdan.
que perdonan fácil. Pero yo creo que entienden más de lo que pensamos. Que recuerdan cada caricia, cada palabra, cada promesa rota. Y que cuando eligen confiar de nuevo, no es porque olvidaron. Es porque decidieron que el amor vale más que el rencor. Y si Sombra pudo hacerlo, después de todo lo que pasó, después de mirar a la muerte a los ojos y salir vivo, después de ser abandonado y traicionado y herido, entonces tal vez nosotros también podamos. Tal vez nosotros también podamos elegir levantarnos. Elegir confiar. Elegir seguir adelante. Porque las historias como esta no son solo sobre perros. Son sobre todos nosotros. Sobre cada vez que la vida nos tira al suelo. Sobre cada vez que sentimos que ya no podemos más. Sobre cada vez que tenemos que decidir si nos rendimos o si damos un paso más. Sombra dio ese paso. Y luego otro. Y otro. Hasta que ya no estaba huyendo. Estaba viviendo. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Así que la próxima vez que veas a un perro callejero, con el pelo sucio y los ojos cansados, recuerda que no sabes su historia. No sabes lo que ha enfrentado. Lo que ha sobrevivido. Lo que ha tenido que hacer para llegar hasta ahí. Y tal vez, solo tal vez, en lugar de apartar la mirada, le des una oportunidad. Una caricia. Un poco de comida. Un momento de bondad. Porque eso fue lo que salvó a Sombra. No la suerte. No el destino. Una niña que decidió ser amable. Que decidió ver más allá de las apariencias. Que decidió que una vida importa, sin importar cuán rota parezca. Y si estás aquí, escuchando esto hasta el final, es porque tú también lo crees. Porque tú también entiendes que estas historias importan. Que deben ser contadas. Que deben ser escuchadas. Y si quieres seguir acompañándome en más relatos como este, en más historias de supervivencia, de lealtad, de segundas oportunidades, estaré aquí. Cada semana. Contándote lo que otros prefieren ignorar. Porque mientras haya un Sombra en algún lugar del mundo, luchando por sobrevivir, habrá alguien que cuente su historia. Alguien que le dé voz. Alguien que se asegure de que su lucha no sea en vano. Hoy fue Sombra. Mañana será otro. Pero la lección es la misma. Que el valor no se mide en tamaño. Que la lealtad no se compra. Que el amor no se mendiga. Y que a veces, las mejores lecciones de vida vienen de los seres más pequeños, más humildes, más olvidados. Sombra te enseñó algo hoy. Aunque no lo sepas. Aunque no lo sientas todavía. Te enseñó que siempre hay una forma de seguir adelante. Que siempre hay una razón para levantarse. Que siempre, siempre, vale la pena intentarlo una vez más. Y esa es una lección que ningún humano debería olvidar. Gracias por estar aquí. Por escuchar. Por sentir. Por importarte. Eso te hace diferente. Eso te hace especial. Hasta la próxima historia.